José Santos, directivo de Odebrecht, ratificó ante la justicia de Estados Unidos que entregó dinero en maletas al excontralor Carlos Pollitt para que desvanezca glosas en beneficio de la constructora. El argumento ecuatoriano sobre el ilegal asilo a Jorge Glass no logró convencer a los embajadores de la Organización de Estados Americanos, quienes condenaron la irrupción en la embajada mexicana. Los municipios y el gobierno llegaron a un acuerdo de pago de las deudas de diciembre y febrero y suspendieron la movilización prevista para este miércoles. Jóvenes de entre 15 y 24 años podrán afiliarse a la Seguridad Social, que así espera captar 60,000 nuevos afiliados este año. Más de 50 uniformados resguardaron la base naval durante la hospitalización de Jorge Glass y 16 vehículos entre autos y motos lo escoltaron de regreso a la cárcel La Roca. Televistazo explica cómo se hace el proceso de matriculación 100% en línea para la educación pública que desde mañana está abierta para el año lectivo en el ciclo Costa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que no habrá fuerza en el mundo que detenga su ataque a la ciudad de Rafah, territorio del que han sido desplazados más de 1 millón de palestinos. El monte Everest, entre Nepal y China, está amenazado por niveles alarmantes de basura dejada por los escaladores. 50 toneladas de desechos y hasta cadáveres de excursionistas son recogidos cada año. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Iniciamos esta emisión con las novedades del juicio político contra Carlos Pollitt que se lleva a cabo en Estados Unidos. Pollitt en el banquillo. Este martes, el ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao Santos, ratificó que pagó sobornos al ex contralor para que desvanezca glosas que pesaban sobre la constructora. Este fue el segundo día de juicio en la Corte del Sur de la Florida, en Miami. Adriana Bermeo con más información. En el segundo día de juicio, José Santos Filio, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, declaró en contra de Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos. Ratificó que pagó sobornos a Pollitt a cambio de que eliminen glosas que pesaban sobre Odebrecht. Santos contó que el dinero era entregado en maletas en el departamento de Pollitt en un hotel del norte de Quito y que el excontralor guardaba el efectivo en cajas de champán en un armario. Santos relató que fue Pollitt quien lo buscó. En el 2010, el ejecutivo de Odebrecht conoció a Pollitt, que no solo ayudó a que la empresa constructora regrese al país a cambio de un pago de $6 millones para eliminar las glosas, sino que fue decisivo para que se le adjudicaran millonarias obras de infraestructura. Jill Simon, abogada del Departamento de Justicia norteamericana, fue la encargada del interrogatorio que continuará este miércoles. Temprano en la mañana se escucharon los alegatos iniciales del fiscal norteamericano Michael Berger y el abogado de Carlos Pollitt, Howard Srebnick. Concluyeron pasadas las 10 horas. El Departamento de Justicia en su acusación aseguró que Pollitt habría recibido sobornos de Odebrecht por alrededor de $11 millones. En este proceso, que durará alrededor de 4 semanas, el excontralor podría ser sentenciado hasta a 100 años de cárcel. ¿Y cuál es el peso de José Conceizao Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, en la lucha anticorrupción? Él firmó un acuerdo de no procesamiento con el gobierno estadounidense a cambio de entregar pruebas y cooperar con la justicia. El nombre de José Conceizao Santos está ligado a la empresa que representó en Ecuador, Odebrecht. Estuvo a cargo de la constructora aquí en el país desde el 2010 hasta el 2016 y en ese lapso, según su propia confesión, pagó más de $50 millones en sobornos. José Conceizao Santos también es conocido con otro nombre. En el juicio se lo llama el delator, porque desde el principio aceptó colaborar con la justicia, entregar las pruebas con las que contaba y delatar a los funcionarios públicos que exigieron coimas y aceptaron sobornos. En septiembre del 2019, Santos dio su testimonio anticipado ante la Fiscalía ecuatoriana.
En ese entonces aseguró que fue contactado por Ricardo Rivera, tío de quien fue vicepresidente, Jorge Glass, y que juntos acordaron cobrar peajes, es decir, coimas a las empresas que quisieran obtener proyectos en sectores estratégicos. Dijo que esas coimas se habían pagado en efectivo a varios personajes, entre ellos al tío del vicepresidente, quien falleció en enero del 2022, y también a la asesora del presidente Correa. Dijo que también le solicitaron y que entregó aportes para las campañas de Alianza País. Hasta señaló montos. Aseguró que en el 2013 la constructora entregó $2.6 millones y para el 2014 en las seccionales 2.5 millones. Pero lo importante no es lo que ha dicho, sino lo que ha entregado a la justicia. Fotografías, documentos, números de cuentas bancarias, mensajes de texto, grabaciones. En el caso de Carlos Pollitt, por ejemplo, entregó audios en los que se escucha al excontralor hablar de las coimas, de que prefiere recibir el dinero en efectivo y de que podría entregar informes favorables a cambio de pagos. Las operaciones irregulares de Odebrecht no solo tuvieron lugar en Ecuador. Las investigaciones abarcan a por lo menos 8 países e involucran a funcionarios y jefes de Estado. Este es considerado el mayor caso de corrupción en América Latina. Glass, una piedra en el zapato. 70 uniformados participaron en el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass de vuelta a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil tras recibir el alta médica. Belén Ochoa describe cómo se ejecutó el operativo. Durante la madrugada del martes, el resguardo policial y militar se duplicó en los exteriores del Hospital Naval en el sur de Guayaquil. Adentro estaba el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en 2 casos de corrupción e internado desde la tarde del lunes. A las 9 de la mañana llegaron refuerzos, 30 policías, 20 agentes del SNAI y 10 militares del equipo táctico de la Armada. En la base naval además había una unidad móvil de la policía, Armada y 2 carros Cobra. Los vehículos particulares eran desviados a 700 metros del ingreso del destacamento. Los agentes de tránsito cerraron 3 carriles de la avenida 25 de Julio. Por la puerta principal del recinto militar nadie entraba ni salía en carro. Quienes tenían citas médicas debían pasar a pie luego de un proceso estricto de seguridad. A las 10 de la mañana, tan pronto le dieron el alta médica, Glass salió del Hospital Naval en una caravana. Él viajaba en uno de los carros blancos y escoltado por 10 motos y 10 carros en los cuales había uniformados armados con fusiles y pistolas. A las 10:40 de la mañana, el sentenciado Jorge Glass ingresó hasta aquí, la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule. Dentro del reclusorio, Glass recibió una nueva valoración médica y al mediodía regresó a su celda. Glass está recluido junto a otros 50 presos, entre políticos, exfuncionarios públicos, sicarios y cabecillas de organizaciones narcocriminales. Y no es la primera vez que Jorge Glass es trasladado a emergencias por descompensación tras no ingerir alimentos. Bessie Granja detalla cómo ha sido la salud del ex vicepresidente sentenciado en los últimos años. Luego de casi un día de estar internado en el Hospital Naval de Guayaquil y ya de vuelta en la cárcel La Roca, el sistema de rehabilitación social dio un reporte sobre la salud de Jorge Glass. En un comunicado en redes informó que de acuerdo con las evaluaciones, al momento el ciudadano presenta parámetros de salud aceptables y dentro de rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta médica correspondiente. Hay 2 versiones sobre lo que provocó su ingreso. El SNAI sostuvo que tuvo una descompensación por no ingerir alimentos, mientras que un parte policial señaló que el ex vicepresidente del correísmo, quien cumple 2 sentencias por asociación ilícita y cohecho, sufrió una intoxicación por ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, autorizados desde su traslado, y cayó en un coma profundo autoinducido. Estuvimos en el Hospital Naval y solicitamos información, pero ni siquiera nos dejaron pisar el hospital. Nosotros queríamos saber, dígame, ¿en qué condiciones ingresó?
Televistazo tuvo acceso al parte médico de esa casa de salud, donde detalla que el paciente llegó bien con sus signos vitales, con rangos normales en su presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Los médicos concluyeron que no requería de oxígeno y que su tratamiento podía ser manejado ambulatoriamente con un pronóstico favorable. Se conoce que Jorge Glass sí consume psicotrópicos, algo que reveló cuando solicitó el habeas corpus con el que pudo salir de la cárcel de Cotopaxi en agosto de 2022. En dicha audiencia sostuvo que ingería al menos 14 pastillas al día, entre antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Glass aseguró que también padece de hipertensión, gastritis y una forma crónica de artritis que afecta a los huesos y articulaciones. Incluso en ese entonces los médicos afirmaron durante la diligencia que Jorge Glass veía sangre en las paredes, escuchaba voces, alucinaba y existía riesgo alto de suicidio si seguía en la cárcel. Tampoco es la primera vez que Jorge Glass es internado de emergencia por no ingerir alimentos. El 7 de noviembre de 2018, ingresó al hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, tras declararse en huelga de hambre como protesta a su traslado desde la cárcel 4 en la capital a la de la Tacunga. Noboa AMLO, el choque diplomático. Ecuador intentó justificar en la OEA la incursión policial y militar del pasado viernes a la embajada mexicana en Quito. Sin embargo, los miembros del Consejo rechazaron la posición ecuatoriana. Francisco Garcés nos cuenta más. El Consejo Permanente de la OEA no respaldó al Ecuador pese a los intentos para justificar la intervención policial y militar en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass. El vicecanciller Alejandro Dávalos reseñó la situación jurídica de Glass y sus sentencias y dijo que por ello México no podía conceder asilo contraviniendo instrumentos internacionales. Explicó que de ello se informó oportunamente a la embajada mexicana sin obtener respuesta. Ningún delincuente puede ser considerado como perseguido político cuando tiene sentencia ejecutoriada y orden de captura emitida por las autoridades judiciales competentes. La embajada mexicana no consideró y desmereció estos aspectos. El Ecuador rechazó que el presidente mexicano haya puesto en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales ecuatorianas. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Las posiciones en el Consejo estaban claras bajo el principio de que las delegaciones diplomáticas son inviolables y que ese es un fundamento básico de las relaciones diplomáticas. Por eso el Ecuador mereció el rechazo unánime. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los estados. Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional. La cita duró hora y media y no ameritó debate. Este miércoles el Consejo se volverá a reunir para escuchar a México y debatir una resolución que aún está en negociación con un texto de condena al Ecuador. 26 expresidentes de América y un jefe de gobierno de España firmaron una declaración sobre el impasse entre México y Ecuador. Coinciden en que hay un deterioro del derecho de asilo político en Latinoamérica y rechazan el operativo en la sede diplomática, informa Hernán Higuera. 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de España, América Latina y el Caribe, que conforman el grupo IDEA, emitieron una declaración conjunta. Rechazan la incursión de las fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito. Rechazan la intervención del presidente mexicano Manuel López Obrador en asuntos internos del Ecuador y el otorgamiento del asilo a Jorge Glass.
En la misiva, los expresidentes explican que el asilo es una institución en derecho de carácter humanitario, pacífico y social, que no puede generar actos de enemistad entre estados, pero tampoco se debe entenderlo como una protección contra las leyes y las sentencias judiciales. El documento taxativamente cita como ejemplo de incumplimiento el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, quien recibió asilo en la embajada argentina y salió furtivamente protegida por Venezuela sin esperar salvoconducto. Antes de esta declaración, los exmandatarios han verificado la intervención sucesiva de Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de Ecuador y consideran que no valoró adecuadamente la situación jurídica del exvicepresidente Glass y su vinculación con las operaciones Odebrecht antes de concederle el asilo político. Por eso expresaron el rechazo a esa decisión, que se contradice con lo que prescribe la Convención Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción. También rechazan el operativo policial y militar en la sede diplomática mexicana y hacen un llamado al diálogo constructivo para resolver este impasse diplomático. La misiva termina con una invitación a los estados y a la comunidad internacional a revisar y actualizar el derecho al asilo, de manera que eso no implique protección a la delincuencia transnacional organizada. La declaración la firman 2 expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, 5 expresidentes de Ecuador, Osvaldo Hurtado, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Constan además las firmas de José María Aznar, ex jefe del Estado español, del expresidente de Argentina como Mauricio Macri y de Colombia Andrés Pastrana, entre otros. Hasta este viernes 12 de abril el incremento de temperatura llegará a los 35.5 grados centígrados. Miércoles y jueves serán los días con más calor. Asimismo, la radiación ultravioleta estará en el punto más alto, como lo reporta Vanessa Robles. La ola de calor está lejos de terminar, ya que el INAMI emitió una nueva alerta por el aumento de temperatura diurna en Ecuador, que se mantendrá hasta el 12 de abril, con mayor énfasis el miércoles y el jueves. En marzo el registro fue de 35.8, siendo el mes más caluroso en los últimos 32 años. Y para abril, la temperatura llegará hasta los 35.5 grados en la costa. Esto originaría que nosotros tengamos una percepción, una sensación térmica cercana a los 40 o 41 grados centígrados. Las condiciones que tenemos de incremento de temperaturas responderían a un ingreso de masas de aire más secas, lo que originaría que tengamos prácticamente cielos bastante despejados. En el litoral, la temperatura aumentará a 29 grados en provincias como Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos, cuando la habitual promedia los 26, y en el Oro, Manabí y Guayas llegará a 35.5 grados, es decir, subirá hasta 3 más esta semana. En la sierra, la temperatura en provincias como Carchi llegará hasta 18 grados, cuando normalmente está alrededor de 16, y en otras como Imbabura y Pichincha aumentará hasta 27 grados, cuando lo cotidiano es 23. En la Amazonía la temperatura subirá hasta 2 grados más de lo habitual. Llegará hasta los 27 grados en Pastaza y 34 en Sucumbíos, Orellana y Napo. En la región insular, la temperatura se mantendrá entre 29 y 33 grados en todas las islas, aumentando 2 grados de lo cotidiano. Asimismo, habrá ráfagas de viento entre 20 y 40 kilómetros en la región interandina y mayor incidencia de radiación solar, extremadamente alta en Pichincha e Imbabura, y muy alta en la costa, por lo que el INAMI advierte posibles afecciones en la piel para quienes se expongan al sol de manera prolongada y sin protección. Marzo estableció un nuevo récord de calor en el planeta. Es el 10º mes consecutivo en el que se rompe esta marca. Así lo registra el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea Copérnico, como lo informa Pedro Jiménez. 2023 fue el año más caluroso en la historia, pero 2024 no se está quedando atrás. Marzo registró una temperatura promedio casi 1 grado más elevada que los registros históricos. Se convierte en el mes más cálido que ha habido y completa, a escala global, el 10º mes con récords de calor en forma consecutiva desde junio del año pasado. La temperatura anual promedio en el mundo subió de 14.04 grados a 14.14 grados. Pero es solo un promedio, porque hay extremos como el registrado el 17 de marzo en Río de Janeiro, en Brasil, que con 40.4 grados de temperatura, sumados a las variables de humedad y viento, provocó una sensación térmica de 60.
Calor en Sudamérica, pero también en Norteamérica y en Europa, donde el mes de marzo tuvo altas temperaturas, características más del verano que de la primavera, y alteraciones oceanoatmosféricas con tormentas, oleajes y lluvias frecuentes. Un fenómeno de calor registrado también tanto en África como en Australia. El programa Copérnico de la Unión Europea ha establecido no solo el incremento promedio de la temperatura en el aire, sino además la del mar, a pesar del debilitamiento del fenómeno del Niño en el Pacífico. Mientras que en el resto del mundo la media de la temperatura de la superficie del mar alcanzó en marzo 21.07 grados, un nuevo récord luego de superar el registro más alto de cualquier mes en el conjunto de datos recolectados. Y en Bogotá, Colombia, anunciaron racionamientos de agua por la sequía que mantiene a los embalses en niveles mínimos. Los 3 reservorios que surten a la capital colombiana y a otros 10 municipios aledaños están al 17%. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó el racionamiento por sectores en intervalos de 24 horas y explicó que la escasez de lluvia lleva a los embalses a los niveles más bajos desde que entraron en operación en los años 80. Si buscan una matrícula por primera vez en el sistema fiscal de educación en la costa o Galápagos, atención, Vanessa Robles explica cómo realizar el proceso. A menos de 3 semanas del retorno a clases, el cronograma de inscripción escolar continúa con la matriculación ordinaria que se habilita este miércoles 10 de abril para los alumnos que por primera vez accederán al régimen fiscal, indistintamente de si tienen o no hermanos, en los 7.595 planteles públicos de la costa y Galápagos. Para este proceso, no es necesario acercarse a los distritos de educación, ya que el trámite se realiza en línea, accediendo a la página web juntos.educacion.gov.es. Dando clic en la sección Régimen Costa Galápagos, en la siguiente página escoge la opción Matrícula en línea. Luego selecciona el régimen Costa Insular y da clic en Matrícula Ordinaria, donde deberá ingresar la cédula del estudiante y del representante, una planilla de servicios básicos y un correo electrónico. Las inquietudes podrán atenderse a escala nacional en la línea gratuita 1-800-338-222 de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Del 22 al 24 de abril habrá una segunda fase para el traslado de estudiantes entre planteles fiscales. Las clases iniciarán este lunes 29 de abril para bachillerato e inicial. El martes 30 continuará la educación general básica superior, es decir, 8º, 9º y 10º, y la preparatoria. Mientras que el miércoles 1 de mayo comenzarán los alumnos de la básica elemental y media, es decir, de 2º de básica hasta 7º grado. Todos los procesos son gratuitos. El año lectivo se divide en 3 trimestres. En 2023 hubo 1.877.538 estudiantes inscritos en el régimen Costa Galápagos. Solo 1 de cada 6 aspirantes a la Universidad Central del Ecuador será admitido como estudiante por la limitada cantidad de cupos. Valeria Navarro explica la situación en esa institución de educación superior. En la Universidad Central del Ecuador se inscribieron 40.000 aspirantes para rendir el examen de admisión de capacidades y competencias, pero solo hay 6.200 cupos. Esta situación se replica en otras instituciones de educación superior. En el país son 394.000 los estudiantes que buscan ingresar a las universidades públicas y apenas hay 146.000 cupos. Las universidades están a cargo del proceso de ingreso de estudiantes. Antes lo hizo la CENESID durante 12 años. En la Universidad Central, el cálculo para la asignación de cupos es 25% la evaluación y 75% los antecedentes académicos. Tendrán más puntos quienes cumplan los siguientes requisitos. Pertenecer a un sector vulnerable, es decir, condición socioeconómica. También estamos valorando el hecho de tener condiciones de discapacidad, la pertenencia a un determinado género, el hecho también de ser una población migrante.
Los estudiantes podrán postular a 2 carreras, pero tienen que ser de la misma rama. La prueba fue virtual. En redes sociales, algunos aspirantes reportaron que no recibieron la clave, otros que no pudieron visualizar sus resultados. La Universidad Central denunció que institutos preuniversitarios cobraban para rendir el examen junto a los aspirantes. Quienes acudieron presencialmente fueron solo personas que no tenían internet o con discapacidades. La Seguridad Social ya afilia a menores de 25 años de edad. El aporte mensual para este grupo es de $52. Carla Delgado entrevistó al presidente del Consejo Directivo del IES sobre este tema. Los jóvenes de entre 15 y 24 años pueden afiliarse al Seguro Social. 1,000 personas lo hicieron desde el 6 de marzo, cuando entró en vigencia el proyecto de afiliación denominado Sub-24, aprobado por el Consejo Directivo del IES y que reforma el reglamento de aseguramiento y recaudación del instituto. El IES pretende ampliar la base de afiliados en el que los aportantes deben pagar $52 mensuales, accediendo a beneficios de salud, riesgos de trabajo, auxilio de funerales, préstamos. Siendo el préstamo hipotecario, desde mi punto de vista, lo más interesante, porque nosotros podemos ofrecerles a estas personas créditos hipotecarios a tasa 6% a 25 años plazo. Queremos extender el plazo a 30 años, de manera que esa primera casa y única casa que pueden comprar estas personas la van a financiar de esta manera tan singular. La meta del IES es conseguir en un año al menos unos 60,000 nuevos aportantes. Además, imagínense, pues si las personas entre 15 y 24 años realmente son muy bajos consumidores de servicios de salud. Es decir, asumimos que no vamos a tener tanta presión en los servicios de salud y que por otro lado vamos a ampliar ese radio de afiliado versus jubilado, que lo tenemos en 5-1. Nuestra idea es llevarlo a 6 o a 7-1. Hay 2 modalidades para afiliarse. La una dirigida a jóvenes que tengan emprendimientos y la segunda para personas que no estén trabajando, así como para profesionales en libre ejercicio. Independientemente de cada modalidad, los afiliados deberán pagar el 15 de cada mes. Por segunda ocasión se suspende la audiencia para resolver la acción de protección que pretende paralizar el proceso de socialización de la consulta previa a la explotación minera en Cotopaxi. Patricio Vira con más detalles. 2,000 comuneros antimineros de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado de Sichos en Cotopaxi se concentraron desde las 9 de la mañana de este martes en los exteriores del complejo judicial para seguir de cerca la audiencia de acción de protección presentada por el alcalde Óscar Monge, en la que solicita la paralización del proceso de socialización de la consulta previa para la explotación minera en la localidad. Estaba previsto que la diligencia inicie a las 10 de la mañana, sin embargo, por segunda ocasión no se concretó. Al conocer la postergación, a las 11:30 de la mañana, los 2,000 comuneros partieron en una marcha pacífica desde el complejo judicial y recorrieron 10 cuadras junto a una banda de pueblo hasta llegar al centro. El recorrido duró 1 hora y fue vigilado por 7 policías. Hay expectativa en Medio Oriente por un inminente ataque de Israel al sur de Gaza en una nueva fase de la guerra contra Hamas. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no habrá fuerza en el mundo que impida un ataque a la ciudad de Rafah, donde hay más de 1 millón de desplazados. Reporta Pedro Jiménez. La ciudad de Rafah está desde hace semanas en la mira de las fuerzas de defensa de Israel, que aseguran que en ese sitio aún hay terroristas de Hamas. Pero también en ese lugar están más de 1 millón de gazatíes que abandonaron las ahora destruidas ciudades del norte y el centro de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha desmantelado el sistema de túneles, destrozado barrios enteros e incluso hospitales que Israel asegura han sido utilizados como cuarteles e instalaciones para ocultar armas.
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que tienen fecha para un ataque a gran escala y aunque no la ha revelado, hoy insistió en que están decididos a entrar. Completaremos la eliminación de los batallones de Hamas también en Rafah. No hay fuerza en el mundo que nos detenga, dijo. Muchos están intentando hacer eso, pero no servirá de nada porque este enemigo, después de lo que ha hecho, dejará de existir. Estados Unidos, aliados de Israel, dice que tampoco a ellos les han dado la fecha de la incursión en Rafah. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha advertido que no apoyan una acción militar semejante y que eso haría que la administración de Joe Biden haga cambios en su política respecto de Israel, que tiene la obligación de hacer más para proteger a la población civil. Eso es lo que estamos mirando atentamente, dijo Blinken, que Israel haga todo lo que pueda y deba para reducir el impacto sobre los civiles, para llevar asistencia a quienes la necesitan y hacerlo de manera sostenida. Y es justamente eso lo que preocupa a la comunidad internacional por la alta concentración de civiles que hay en Rafah y sus alrededores y que ahora son potenciales víctimas de una nueva incursión militar de Israel que multiplique el número de muertos en esta guerra. Venezuela confirmó la detención del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, antiguamente uno de los hombres más poderosos del chavismo, en medio de una purga interna. La Fiscalía General lo acusa de formar parte de una trama de corrupción que habría desfalcado 21.000 millones de dólares. Berlis González con los detalles. Ya está en manos de la justicia. Esposado y escoltado por 2 policías, reapareció este martes el antiguo ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, cuando la Fiscalía General anunció su captura por un multimillonario desfalco a la empresa petrolera PDVSA, de la que también fue su presidente. Ni mucho menos vamos a tolerar. El Aissami es acusado de desviar 21.000 millones de dólares de la venta de crudo venezolano. Según la investigación, el dinero pasó por un entramado de lavado, convirtiéndolo en monedas digitales que nunca entraron a la nación. Por el caso también fueron capturados el exministro de Economía, Simón Serpa, el empresario Samarc López y otros 50 involucrados. Del gobierno bolivariano. Se trata de la mayor purga registrada en el seno del chavismo en sus 25 años al mando de Venezuela. Y el principal involucrado llegó a ser uno de los más poderosos. Estoy absolutamente seguro de la honestidad del ministro Tarek El Aissami. Así se refería a él el expresidente Hugo Chávez hace 14 años, cuando Estados Unidos anunció una orden de captura en su contra por narcotráfico y supuestos vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. Fue un hombre del círculo más cercano del régimen desde sus inicios y escaló hasta llegar a vicepresidente en el primer periodo de Nicolás Maduro. Es un verdadero patriota. En 2020 fue designado ministro de Petróleo. Fue el artífice del sistema para esquivar sanciones internacionales impuestas al gobierno venezolano y acumuló tanto poder que terminó enfrentado con Maduro y fue acusado por corrupción. Renunció en 2023 y terminó escondiéndose hasta hoy. La justicia de Estados Unidos condenó a Cliver Alcalá, general retirado del ejército de Venezuela, a 21 años de cárcel. El colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez aceptó los cargos ante una corte de Nueva York por ayudar a las FARC en 2006, permitiéndoles operar en su territorio para el narcotráfico e impidiendo su detención. Según la acusación, entregó armamento a jefes de alto rango de la guerrilla, como alias Iván Márquez y alias Timochenko, a cambio de sobornos. En Venezuela se registraron 10 incendios forestales en Caracas y el estado Miranda. Las llamas consumieron distintos puntos del Parque Nacional El Ávila y detrás del Hospital del Lídice, cerca de Miraflores. Más de 400 personas, entre bomberos, funcionarios de protección civil, rescatistas y voluntarios, atendieron las emergencias. El gobierno de ese país ha dicho que los incendios fueron provocados para desestabilizarlo. Manifestantes incendiaron el edificio de gobierno en la ciudad de Chilpancingo, del estado de Guerrero, en México. Además, quemaron una docena de vehículos en el parqueadero del inmueble. Exigen respuestas en el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014. El gobierno del estado de Guerrero dijo que lamenta y condena los hechos violentos. El monte
Everest es amenazado por los niveles alarmantes de basura dejada por los escaladores. 50 toneladas de desechos y hasta cadáveres de excursionistas son recogidos cada año. Nepal organiza campañas de limpieza y busca soluciones más eficaces. Ileana Suárez con los detalles. Ser parte de una expedición al Everest es el sueño de cualquier escalador de grandes montañas. Está situado en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y China. En promedio, unas 700 personas llegan a la cima cada año, incluidos expedicionarios y guías locales. Pero son muchos más los que lo intentan sin éxito y en temporadas altas copan las instalaciones del campamento base, donde llegan miles de personas, lo que lo vuelve un destino turístico muy congestionado y lleno de residuos. Según el ejército nepalí, una minga de limpieza de montañas recogió 110 toneladas de basura en 2019. Y luego de una campaña de concientización que costó más de $7 millones, la cantidad de basura ha bajado a casi 50 toneladas por año. En las labores de limpieza recogen escaleras dañadas, tanques de oxígeno, tiendas de campaña, comida, plásticos, latas, entre otros. Pero además retiran los cuerpos de excursionistas que mueren en el camino. Casi 300 alpinistas han muerto debido a caídas, resbalones, avalanchas o fatiga. Y en estos momentos hay 5 cuerpos enterrados en la nieve. El 14 de abril, 12 militares, apoyados por 16 guías nativos, llegarán al campo base para nuevos trabajos de recolección de basura y para la recuperación de los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas. El gobierno de Nepal exige a los escaladores contratar un guía, entre otros requisitos, pero aún no hayan una solución permanente y sostenible para el problema de las toneladas de basura que dejan en las expediciones. Ya no habrá marcha de los alcaldes en Quito mañana. El Ministerio de Economía y Finanzas acordó pagar hasta finales de abril una parte de los $1.000 millones que debe el gobierno a los municipios. Diego Puente informa que el resto se pagará mediante un cronograma acordado. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, suspendió la movilización que tenía prevista para este miércoles en Quito. La decisión se tomó luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para cumplir con el pago parcial de deudas del gobierno central. Uno de los compromisos es la transferencia de fondos de finanzas para cumplir con las asignaciones de diciembre y febrero. $11,6 millones correspondientes a diciembre fueron transferidos este lunes y benefició a 60 municipios pequeños. La fecha límite para el pago de febrero es el 30 de abril. Obviamente esto no soluciona totalmente el problema económico para los municipios porque hay saldos del mes de septiembre, saldos del mes de octubre, un aporte importante del mes de noviembre que quedarían todavía pendientes. Las deudas de otros meses se cancelarán de acuerdo con un cronograma de pagos. Según cálculos de la AME, el gobierno mantiene una deuda que va entre 1.000 y 1.300 millones, aunque el gobierno asegura que son $850 millones. La gente representante del gobierno nacional nos ha indicado que están con negociaciones bastante avanzadas con organismos multilaterales y que es posible que en estos próximos meses ingrese una cantidad fuerte a las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas. El consorcio de gobiernos provinciales, CONGOPE, no ha llegado a un acuerdo de pagos con finanzas. La deuda para las prefecturas es de 538 millones. Según un informe de la institución, hay prefecturas que no han logrado pagar sueldos o décimos desde diciembre. Tanto AME como CONGOPE confirmaron, sin determinar el número, que municipios y prefecturas se han acogido a la compra de bonos que se canjearán en 3, 6 y 10 años para reducir parte de la deuda, aunque sin precisar montos. Mientras que los gobiernos parroquiales rurales indican que la deuda con ellos es de $30 millones. El CONAGOPARE entregó el 25 de enero a Finanzas una propuesta de cronograma de pagos que se ha cumplido con ligeros retrasos. El último pago que recibieron fue del mes de febrero por $10 millones a 668 gobiernos parroquiales. Tras el fin del estado de excepción y el toque de queda, los más de 1.800 bares y discotecas que funcionan en el país buscan ahora reactivarse. Sin embargo, los clientes aún no acuden de forma masiva y consideran indispensable una estrategia de seguridad, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
Guayaquil, Quito y Cuenca son 3 de las 38 ciudades que permanecieron en semáforo rojo durante los 3 meses del estado de excepción, con un toque de queda desde la medianoche, que luego pasó a la 1 de la mañana. Los negocios nocturnos como bares y discotecas sufrieron las consecuencias, como lo explica el representante de los 400 establecimientos de Guayaquil. Cerraron el 50%, el otro 50% estábamos con el 30% de funcionamiento, prácticamente solamente subsistiendo. Una historia similar cuentan los voceros de 98 bares y discotecas en Cuenca y otros 408 en Quito. Siquiera un 40% que les ha tocado entregar los locales, cerrar los locales. Con el fin de las restricciones, los establecimientos abren de nuevo en su horario habitual. Sin embargo, señalan que sus clientes no están decididos a volver por el riesgo de que la inseguridad regrese a los niveles previos al estado de excepción. Según cifras policiales, se registraban 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y esos crímenes ocurrían principalmente en la noche y madrugada. Las autoridades aún no han revelado cuánto cambió eso luego de la intervención permanente de policías y militares en las calles, pero sí hay ejemplos específicos de mejora. Es el caso de los homicidios intencionales, que entre enero y marzo de 2023 fueron 1.117 y pasaron a 933 en ese mismo periodo del 2024. El reporte policial confirma que los robos a personas de motos y carros también disminuyeron, mientras los casos de extorsión se triplicaron. Los dueños de los centros nocturnos dicen que para que el público retome la confianza, se requiere una estrategia policial y ya han solicitado reuniones. Pero que nos ayuden rondando en los centros estratégicos donde tenemos nuestros locales, como la Foch, como la Michelena. Este martes la policía mantuvo reuniones internas en Quito y Guayaquil y se espera que este miércoles den detalles de cómo se proporcionará seguridad a estos establecimientos. En paralelo, los militares también deben continuar en las calles, pues según lo dispuesto por el gobierno, el conflicto armado interno continúa. El Frente Militar analizó nuevas estrategias para enfrentar el narcotráfico y crimen organizado. El fin del estado de excepción lo obligó a reorganizar las operaciones de seguridad interna. Paul Romero con el informe. La persistencia del conflicto armado interno obligó al Frente Militar a buscar nuevas estrategias para continuar la guerra en contra de las 22 organizaciones consideradas terroristas. Este martes, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, convocó al jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, a los comandantes del Ejército, Fernando Adati, de la Marina, Miguel Córdoba, de la Fuerza Aérea, Celiano Ceballos, para planificar las nuevas operaciones. El pasado domingo, el presidente Daniel Noboa dispuso al mando militar que en el término de 30 días emita los planes y directivas para la aplicación de las regulaciones especiales de la seguridad, defensa y control a escala nacional, una vez que terminaron los 90 días de estado de excepción. Desde este lunes, los militares ejecutan las operaciones de seguridad interna en coordinación con la policía y fiscalía para legalizar los allanamientos y detenciones. Las investigaciones y planes operativos se dirigirán a neutralizar a los grupos y cabecillas vinculados al narcotráfico, crimen organizado, minería ilegal, extorsión, secuestro, entre otros delitos. Se fortalecerá el control y seguridad de las fronteras, especialmente con Colombia, por donde ingresa la droga al Ecuador para su distribución. La seguridad en las cárceles se mantiene con mayor presencia de tropas en los 7 de los 35 centros penitenciarios, considerados rojos por su peligrosidad. Noboa AMLO, el choque diplomático. El gobierno eligió 3 embajadores con experiencia en la OEA para plantear su defensa ante la condena por la incursión en la embajada mexicana. Francisco Garcés informa quiénes son. La Cancillería optó por 3 de los embajadores con mayor experiencia para que defiendan al Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Su primera misión fue este martes y mañana tendrán otra intervención ante el Consejo Permanente de ese organismo que analizará el asilo mexicano a Jorge Glass y la irrupción ecuatoriana en la embajada. El ex canciller Mauricio Montalvo encabeza la delegación. Es el representante permanente del Ecuador ante la OEA. Tiene más de 40 años en la carrera diplomática con experiencia en negociación en foros como la OEA, la ONU y otros organismos multilaterales.
Le acompaña el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos. Tiene más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática. Fue representante adjunto ante Naciones Unidas y otros organismos con sede en Ginebra y ha actuado como cabeza de varias negociaciones comerciales del país. Y junto a ellos está Marcelo Vázquez Bermúdez, director jurídico de la Cancillería y también embajador de carrera con conocimiento en Derecho Internacional. También fue representante alterno de la OEA, consejero jurídico de la misión ante la ONU y delegado del Ecuador en la UNESCO. Su papel no es minimizar lo sucedido el viernes pasado en la Embajada de México en Quito, ni negar una violación a la Convención de Viena que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. En su lugar intentarán posicionar una responsabilidad de México y su intervención en asuntos internos del Ecuador al otorgar asilo a Jorge Glass, violando también instrumentos internacionales sobre el tema, además de las declaraciones del presidente mexicano como injerencia en asuntos internos. México reforzó su posición para conseguir una sanción al Ecuador. El presidente de ese país, Andrés Manuel López, se adelantó a la primera reunión del Consejo y publicó los videos de las cámaras de seguridad de la embajada, en los que se ve la incursión de policías armados y el momento en que sacan de esa sede diplomática a Jorge Glass. Ecuador y México tienen una relación comercial de bajo impacto para sus economías. Aunque en los últimos años el volumen de intercambio ha crecido, no existe un solo producto que marque el comercio entre las dos naciones. Lenín Artieda con las cifras. Cierto es que México es un potencial mercado de 129 millones de habitantes, pero para Ecuador de ser posibilidad no ha pasado. De hecho, Ecuador exporta a México 320 productos, una cifra que suena importante, pero que en volúmenes es marginal, y por ello el país norteamericano es apenas el 18º mercado de destino de sus exportaciones no petroleras. Los 5 productos que más se exportan a México son cacao en grano por un monto de $60 millones, minerales y metales por 55 millones, preparaciones alimentarias 18 millones, plásticos y manufacturas 8 millones, azúcar y confitería 6 millones de dólares. Para tener una idea de la dimensión de esos valores, los 60 millones que se exportan en cacao a México palidecen ante los 1.200 millones de exportación total de ese producto a otros múltiples destinos. En total, en el 2023, Ecuador vendió a México productos por $202 millones, pero ese total se encuentra diversificado en 260 empresas locales. Evidencia de que los productos no tienen alta posición ni dependencia del mercado mexicano. En contraparte, los productos que más se importaron desde México en 2023 fueron los farmacéuticos por $94 millones, maquinarias y aparatos mecánicos por 93 millones, vehículos y partes 88 millones de dólares, máquinas y aparatos eléctricos 70 millones, cosméticos 56 millones de dólares. Poco más de la mitad de esas importaciones son insumos que se utilizan para la producción de bienes. Y hasta el momento, la crisis diplomática entre los dos países no ha afectado el ámbito comercial. Todo continúa desarrollándose con normalidad y sin ningún cambio. México deportó a un ecuatoriano prófugo de la justicia por la desaparición y muerte de Hernán Mendoza en enero pasado. Las quebrantadas relaciones diplomáticas entre ambos países no han impedido que sea puesto a órdenes de las autoridades en Ecuador. Más del caso con Fabiola Santana. El sábado, cuando México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, la Policía Federal de ese país detuvo a un ecuatoriano sospechoso de la muerte de Hernán Mendoza. La decisión no impidió que las policías de ambos países, Interpol y Migración, coordinen la deportación de Félix Freire, miembro de una supuesta banda que se dedicaba a escopolaminar a jóvenes a la salida de los bares en Quito. Este martes, el sospechoso fue trasladado a Ecuador y puesto a órdenes de un juez para legalizar su detención. Félix Freire fue vinculado a la desaparición y muerte de Hernán Mendoza el 26 de enero. Tenía notificación roja de Interpol para su búsqueda y captura. El primer detenido en este caso fue el taxista Franklin Álvarez. En su versión contó cómo con Félix Freire y otro sospechoso drogaron al joven, sacaron dinero de sus cuentas y luego lo abandonaron en el puente de Guápulo, norte de Quito. Un mes después, Hernán Mendoza fue encontrado a orillas del río Guayabamba. Según la
la policía, su cuerpo tenía golpes y puñaladas. Stalin Aponte, el tercer sospechoso de este caso, sigue prófugo. Los detenidos pueden ser sancionados con 22 a 26 años de cárcel por el delito de desaparición y muerte. El sector empresarial ecuatoriano busca alianzas entre los gremios para crear empleos, atraer inversiones y consolidar nuevos mercados internacionales mediante acuerdos comerciales. Diego Cuenca informa cómo avanza la convención nacional que culmina mañana en Guayaquil. Los representantes de 150 gremios productivos participan en la convención organizada por el Comité Empresarial Ecuatoriano y que empezó este martes en Guayaquil. Directivos de las cámaras de comercio binacionales, miembros del sector industrial, agrícola, de alimentos, entre otros, se reunieron durante 4 horas para acordar una visión país con acciones concretas que anunciarán este miércoles. Para poder definir ese norte del sector productivo y del país también, con la conciencia clara que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que aprender también a buscar soluciones no solamente que convengan a un sector, sino que le convengan a todo el sector productivo y a todo el país en general. Los gremios reconocieron que uno de los principales problemas donde les corresponde aportar es en la creación de nuevos empleos. También en la lucha contra la delincuencia que afecta a la logística del traslado de sus productos y buscan medidas para la atracción de inversiones. Precisamente los tratados de inversión que permiten que las reglas haya el arbitraje internacional que tienen otros países para que el inversionista sepa que hay una seguridad jurídica en el país. Otro de los puntos es impulsar las negociaciones de acuerdos comerciales pendientes para mejorar la competitividad en el mercado internacional. Tenemos que ya tener firmado y revisado el acuerdo comercial con Corea. La revisión final esperamos que ya entre los distintos gobiernos pueda darse para que se establezca este año. Y también iniciar conversaciones con Japón. Para nosotros el mercado japonés también es muy trascendental. Los empresarios también están interesados en tratados comerciales con Panamá, República Dominicana y Canadá. Con ese último país, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior empezará las negociaciones el próximo 29 de abril. Y según el cronograma durarán 8 meses. Es decir que el acuerdo se podría cerrar en diciembre de ese año. Faltan 6 años sin respuestas. Información clasificada sobre la actuación del Estado frente al secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio debe ser entregada a los familiares según la Corte Constitucional. Diego Puente con más información del fallo. La Corte Constitucional aprobó la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, con información del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en 2018. Estos documentos coinciden con fechas importantes en el desarrollo de ese evento. El acta 18 tiene información de instalación del COSEPE el 28 de marzo por el secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Además, ese día se transmitió en Colombia la noticia de su liberación que luego fue desmentida. El acta 19 del 13 de abril fue el día en el que el presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato. Y en la 20 del 17 de abril se confirmó el secuestro de la pareja ecuatoriana Óscar Villasís y Katy Velasco, que días posteriores fueron asesinados. La Corte dispuso a la ministra Mónica Palencia que en máximo 30 días se entreguen los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del COSEPE en las partes que se relacionen exclusivamente con este evento. Esto deberá cumplirse mediante una declaración juramentada. La información será entregada a Galo Ortega, Cristian Segarra y Ricardo Rivas, quienes interpusieron esta demanda de desclasificación. Es una luz que se ve por parte de la Corte Constitucional, donde ya si hablábamos de una gran impunidad por parte del Estado durante estos 6 años, un ocultamiento y un silencio absoluto, pues la Corte Constitucional nos da una luz. La Corte también ordenó a la ministra Mónica Palencia que en 5 días después de la entrega de la información a los familiares presente un informe de cumplimiento con un detalle de la documentación entregada. Y hace 6 años el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera norte conmocionó al país. El grupo disidente de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra, que opera entre Nariño y Esmeraldas, se atribuyó el asesinato. Paul Romero con un recuento de los hechos.
La mañana del 26 de marzo de 2018, el equipo de Diario El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron secuestrados en la parroquia Mataje San Lorenzo, frontera con Colombia, cuando realizaban una cobertura sobre la presencia en el Ecuador del grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. El 2 de abril de ese año se difundió un video con los tres en cautiverio, encadenados, en territorio de Colombia, pidiendo la intervención del gobierno de Lenín Moreno para negociar su liberación. Según las investigaciones de la Fiscalía, el video fue enviado a un oficial de la policía que mantenía contacto telefónico con Guacho. El gobierno creó un comité de crisis liderado por el entonces ministro de Seguridad César Navas, quien fue el vocero oficial. Fueron días de angustia e incertidumbre. Los periodistas organizaron vigilias y plantones para exigir la liberación del equipo de Diario El Comercio con la consigna "Nos faltan 3". El 28 de marzo, medios colombianos difundieron la noticia de una supuesta liberación. Ecuador armó un plan para recibirlos, pero todo se frustró por las operaciones del ejército colombiano en la frontera norte, según testimonios que constan en el proceso judicial. El 12 de abril, el Frente Oliver Sinisterra informó que Paul, Javier y Efraín fueron asesinados y responsabilizó al gobierno por no concretar la negociación. Durante esos días, el silencio de las autoridades del Ecuador fueron desconcertantes. En redes sociales circularon fotos de los tres comunicadores asesinados a tiros. El 13 de abril, Moreno confirmó esa noticia. Hubo consternación nacional e indignación contra las autoridades del Ejecutivo. El 21 de junio, el Ejército de Colombia localizó los cadáveres en Tumaco. Los restos fueron identificados en Cali y 4 días después entregados a sus familiares. Ellos siempre exigieron respuestas a los gobiernos y dudaron de las versiones oficiales. Cuando les entregaron documentos, descubrieron que era información irrelevante. El gobierno de Daniel Noboa impulsa el sí en la consulta popular del 21 de abril y usa estrategias que van más allá de las redes sociales. Una promoción de la que también forma parte miembros de su gabinete. Carla Delgado con el análisis. El presidente Daniel Noboa se convirtió en el principal vocero por el sí en la consulta popular. Una campaña discursiva en la que, aprovechando sus recorridos, ha abanderado el sí como sinónimo de seguridad y progreso. Y así lo deja saber cada que toma un micrófono. La mejor manera de trabajar por la seguridad y el empleo es participar en la consulta. Cada una de las respuestas que ustedes den en esa consulta será fundamental para tener un futuro de paz. Y bajo este discurso dice que no dar apoyo a la consulta implica más dificultades con la inseguridad y el narcotráfico. Para la académica Carolina Ávila, poner esta dicotomía de malos versus buenos podría resultar peligroso. Entonces, si le estoy consultando al pueblo para que decida, debo dejarle decidir, debo darle los argumentos para hacerlo y no necesariamente ponerle entre la espada y la pared a partir de la amenaza o del recurso del miedo. Y aunque el discurso de la seguridad ha sido el gancho para las pretensiones del gobierno de triunfar en las urnas, es evidente que la campaña entró en una segunda etapa, con la que el equipo comunicacional, del que no se conoce mucho, intenta posicionar a la consulta con un nuevo eslogan: "Únete al nuevo Ecuador". Un eslogan que también pretenden dar fuerza en redes. El compromiso del nuevo Ecuador es y en donde no dudan en hacer partícipes a miembros de su gabinete para captar el voto más volátil, el de los jóvenes. La académica señala que el gobierno ha ido improvisando desde la precampaña, incluso cambiando su discurso para ganar la consulta. Alex Palacios, persona cercana a Wilman Terán, se suma a los testimonios anticipados de hoy en el caso Independencia Judicial. Antes se había confirmado la declaración del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, y una ex funcionaria que reveló la trama detrás de la destitución de un juez nacional para apartarlo de un caso. Fabiola Santana tiene más detalles. Este miércoles será decisivo en el caso Obstrucción a la Justicia, que procesa penalmente al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, 2 vocales y 11 exfuncionarios que estuvieron detrás de la destitución del juez nacional Walter Macías entre mayo y agosto del año pasado. A las 8:30 de la mañana rendirán su testimonio anticipado 3 investigados: el ex vocal Javier Muñoz, la ex subdirectora de Control Disciplinario Marcela Vaca y el ex director de Asesoría Jurídica
económica Alex Palacios, mano derecha de Terán. Este último se sumó a los testigos. En su versión del viernes anterior ya había revelado que la destitución del juez Macías, quien llevaba la investigación de tráfico de influencias contra otros 2 vocales, fue negociada a cambio de una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura, integrada por Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Esta decisión la tomaron por el pedido realizado por Maribel Barreno, quien se encargó de conseguir los votos de Javier Muñoz y Wilman Terán para evitar el pronunciamiento en contra dentro del proceso por tráfico de influencias que conocía el doctor Macías. Para no llamar la atención en la judicatura, los vocales mantenían reuniones fuera. Dichas reuniones se daban en un centro comercial llamado Multicentro, el cual denominaba Cuarto de Guerra. Así también una suite en el Hotel Swiss Hotel que ocupaba Javier Muñoz. Dijo que los asesores de Terán y Barreno manejaban las direcciones provinciales de la judicatura para que no se acepte ningún recurso interpuesto por el juez Macías. Pero lo más revelador fue que los funcionarios cercanos a Terán recibían dinero extra por sus gestiones mediante la empresa de 2 asesores de Terán. Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, a través de su empresa Herrera y Cifuentes Grupo Empresarial, se dedicaban a redondear el sueldo de los funcionarios del grupo de confianza de Wilman Terán. Dichos rubros que provenían del pedido de dinero y coimas por puestos de trabajo, así también como ciertos procesos judiciales. Todo esto será ampliado por el exfuncionario que comparte otro proceso penal con Wilman Terán por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Los actores Tomás Delgado y Ronnie Torres llegan con una comedia al Teatro Las Cámaras en Guayaquil. Además, habrá un recital poético en el Museo Universitario de Cuenca. Estefanía Arias con la agenda cultural. Ay, Dios mío, tengo que borrar todo. Que no quede... La vecina y la palomiña llegan al Teatro Las Cámaras en Guayaquil con la obra 2 aniñadas de Casa de Caña. Los actores Tomás Delgado y Ronnie Torres contarán las experiencias vividas en el Ecuador de antaño y cómo llegaron a Estados Unidos aparentando tener dinero. Las funciones serán del jueves 11 al sábado 13 a las 20 horas. Un recital poético que explorará cómo la enfermedad física trasciende hacia una textual. En el principio era la fiebre, del escritor Anthony Guerrero. Será musicalizado por la cantautora esmeraldeña Mel Murele. El evento gratuito se realizará este miércoles 10 en la Casa de Arte en el Museo Universitario de Cuenca a las 20 horas. Mi madre, sí, ella es la culpable de que sea actor. Será un performance autobiográfico de 6 personas que recuerdan y recrean momentos íntimos. La compañía de teatro Antrópolis presentará la obra Vacío, bajo la dirección de Santiago Campos Naranjo. Las funciones serán en la Asociación Humboldt en Quito, el jueves 11 y viernes 12 a las 19 horas y el sábado 13 a las 18 horas. Este miércoles nuevamente se prevé índices de radiación ultravioleta entre alto y muy alto en todo el país. Puntualmente en Pichincha y también en la provincia de Imbabura, la radiación solar será extremadamente alta según el Instituto de Meteorología. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Hernán Pérez Luz, ex representante de Ecuador ante la ONU, para analizar la comparecencia del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos y la entrega de asilo político a Jorge Glass. Además, María Paz Hervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, para hablar sobre el apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad y el rechazo al pedido de sanciones. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.